este vídeo nos gustaría enseñaros a modelar con superficies. Para ello vamos a diseñar este pomo mediante superficies. En primer lugar, vamos a crear un croquis en la vista lateral. Para ponernos normal a esta vista, seleccionamos control 8 una vez la tengamos seleccionada. Empezamos con una línea constructiva que empieza en la zona izquierda y acaba en el centro. Después dibujaremos 3 circunferencias que tengan su origen en el centro. Por último, una línea que dibujaremos desde el punto medio y empezará en el extremo izquierdo de nuestro croquis. Es importante que sea vertical, tengamos en cuenta las relaciones que existen. Y después empezaremos a croquisar. Empezaremos por las dimensiones más pequeñas, así la autoescala no nos jugará ninguna mala pasada. Es importante que tengamos en cuenta que vamos a dibujar una mitad del pomo y después crearemos la otra mitad mediante simetría, y que también este croquis no va a ser importante, es decir, simplemente nos va a servir como orientación a la hora de crear el resto de geometría. Podríamos haberlo creado mediante geometría constructiva. Vamos a crear un nuevo croquis. Es importante que sea un nuevo croquis en la vista lateral y no el mismo. Vamos a crearlo mediante spline. Esta forma, este tipo de entidad de croquis nos va a permitir adaptar la curva justo a nuestras necesidades. Esta curva vamos a diseñarla un poco teniendo en cuenta cómo queremos dibujar el pomo. Es decir, será algo aproximado y vosotros tendréis que hacer la curva que más se aproxime o más se adapte a vuestras necesidades o al pomo que queráis diseñar. Una vez hemos terminado el primer croquis, vamos a crear otro croquis, pero esta vez en la planta. Para ello vamos a utilizar también el comando spline. Esta curva va a ser la forma que tenga la cara exterior del pomo. Es importante que el final de esta línea sea un poco más largo que el final del croquis anterior. Podemos adaptar todos los puntos si lo necesitamos. La primera asa de nuestra spline inicial será horizontal para que se adapte a la forma que necesitamos. Ya tenemos el adapte. Ahora vamos a utilizar una curva proyectada para mezclar ambas curvas. En curvas, curva proyectada, tendremos el comando. Seleccionaremos croquis sobre croquis y seleccionaremos ambos croquis. Como veis, en la previsualización ya tenemos la forma definitiva. Esta va a ser la forma que va a tomar la cara exterior de nuestro pomo. Tendremos que crear otro nuevo croquis, de nuevo en la vista lateral. Esta va a ser la cara intermedia de nuestro pomo. Volveremos a utilizar el comando spline. Esta vez tomaremos como referencia la circunferencia exterior del primer croquis. Si no queréis que las relaciones de posición os molesten, podéis pulsar control a la misma hora que dibujáis, en el mismo momento que dibujáis. Una vez hemos terminado, podremos adaptar la curva a nuestras necesidades, hacer algo que se adapte un poco más a lo que queremos visualmente o a lo que necesitamos a la hora de producción. Vamos a hacer un poco de zoom, mantenemos control pulsado y arrastramos este punto para que no cree ninguna relación de posición y así poder ponerlo justo donde necesitamos. Vamos a adaptar un poco las asas para que la forma sea un poco más abierta. Si lo alargamos, tendrá mucha más importancia a la hora de tomar la curva de toda la spline. Y en la zona superior haremos lo mismo. Un poco más abierto y así la forma parece bastante más atractiva. Vamos a ajustar un poco esta tangencia y salimos del croquis.
Vamos a crear por último en la planta otro croquis, como habéis visto, y con la forma guía. Ahora os explicaremos mejor cómo funciona esta forma. Para ello volveremos a utilizar el mismo comando y utilizaremos la relación de perforar para que esté totalmente unida a las curvas que hemos dibujado. Podremos modificar las asas y adaptarlo perfectamente a la forma que necesitemos. ¿Veis cómo hemos utilizado el comando perforar? Una vez tenemos esta curva guía, buscamos en el gestor de operaciones de superficie la operación de recubrir superficie. Tendremos que seleccionar los dos croquis para el perfil. Los veis en azul. Y ahora mismo no tenemos curva guía. ¿Veis la forma? Cuando la seleccionemos, cambia la forma. Todo el perfil se adaptará a esa curva. Y vamos a utilizar, para suavizar nuestro perfil, nuestra curva, la opción de normal al perfil. ¿Veis cómo la curva es un poco más suave? Esto es lo que necesitamos. Ya tenemos la cara que envuelve a nuestro pomo. Vamos a crear la cara exterior. Para ello vamos a necesitar un plano de referencia. Hemos utilizado control y arrastrar un plano para crear un plano paralelo a otro. Simplemente marcamos la distancia y ya tendremos el plano creado. Así es mucho más rápido. Una vez hemos dibujado el plano, o hemos creado el plano, simplemente crearemos un croquis en este mismo. Hemos creado un arco de circunferencia basado en 3 puntos. Seleccionamos un punto de la curva, otro y por último la zona hacia donde queramos que vaya la circunferencia. Es importante que sigamos estos pasos. Primero seleccionaremos la relación de perforar entre la curva y el extremo del arco, en el extremo superior y en el inferior. Y por último crearemos una línea constructiva para que nos pueda acotar SolidWorks. Estas dimensiones son para que la curva guía se adapte a nuestras necesidades o a la curva que nos parece más identificativa con lo que buscamos. Podéis cambiarlo si creéis que vuestra curva necesita otros parámetros. Vamos a repetir este proceso en 2 ocasiones más. En este caso vamos a poder utilizar el plano del alzado. Creamos un croquis y otra vez un arco por 3 puntos. Zona superior de la curva guía, zona inferior y por último la zona hacia donde queremos que esté ubicada nuestro arco. Será importante, como veis, que los extremos de nuestro arco coincidan con los extremos de la curva guía. Para ello utilizaremos la función o la relación de perforar, tanto en la parte superior como en la inferior. Por último, utilizamos la línea constructiva. Vamos a repetir la misma operación por última vez. En este caso vamos a utilizar la vista lateral para crear un croquis. Volvemos a seleccionar como tipo de arco de 3 puntos, la zona superior y la inferior de la curva guía y la orientación que queremos como último punto. Vemos que la coincidencia ya existe, por lo tanto vamos a crear la línea constructiva y acotar la distancia entre la línea constructiva y el extremo de nuestra curva, de nuestro arco. Vamos a crear una operación de recubrir basándonos en estas 3 curvas guías y en el perfil de recubrimiento anterior.
Pero primero vamos a crear una superficie extruida. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esto? Lo que necesitamos es que el recubrimiento empiece de forma tangente en esta zona. Si creamos una superficie, empezará de forma tangente. Podemos darnos cuenta de una forma automática de que la operación de recubrimiento no va a funcionar bien, ya que la previsualización no se muestra. Y cuando intentamos aceptar nos aparece este error. Dice que necesitamos dos perfiles. Para conseguir tener dos perfiles vamos a utilizar una estrategia. En el alzado vamos a crear un croquis. Simplemente nos bastará con una línea horizontal. La dimensión no es importante mientras que sea un poco más larga que la cara exterior de nuestro pomo. Y por último, en curvas seleccionaremos línea de partición. Seleccionaremos el croquis y la curva. Será importante que marquemos dirección única para que así el corte solo se dé en la dirección que necesitamos. Vamos a volver a intentar la operación de recubrir. Seleccionamos dos perfiles, o al menos lo intentamos, pero solo podemos seleccionar uno. Vemos que hemos seleccionado la curva. Si la ocultamos y volvemos a la operación de recubrir, vemos que vamos a poder seleccionar ambos tramos de la superficie. Seleccionamos las tres curvas guías para que se adapte a la forma que necesitamos y parece por la vista preliminar que funciona correctamente, que se adapta a lo que necesitamos. Vamos a ocultar que no la necesitamos. El siguiente paso será ir al gestor de operaciones y crear una matriz, es decir, una simetría. Vamos a utilizar la vista lateral como plano de simetría. Seleccionamos en la parte de sólidos las dos caras, las dos superficies que queremos copiar. Podríamos coser superficies aquí, pero vamos a hacerlo mediante el comando coser superficies en el gestor de superficies. Seleccionamos toda la superficie y seleccionamos crear sólido. Vemos que ahora solo tenemos un sólido. Si queremos comprobarlo también podemos hacer una pequeña sección. Vemos como ahora es un todo macizo. Por último, vamos a aplicarle material para que tenga un color que se adapte más a la realidad. Por ejemplo, vamos a utilizar una aleación de cobre. Aquí tenemos varias. Si aplicamos, no solo tendrá todas las propiedades de este cobre, sino que aparte sus colores. Aquí abajo tenemos algunas que otras aleaciones de cobre. Como este color y estas propiedades se adaptan más a lo que necesitamos, será el que apliquemos y aquí tenemos por fin nuestro pomo terminado.